todas y todos, mi nombre es Cecilia Robles, estudiante de Ingeniería Comercial, y les doy la bienvenida. Esto es Ideas sin Tiempo, el podcast de las cátedras UAI, donde conectamos con las ideas de 5 grandes pensadores con los desafíos del presente, porque algunas reflexiones nunca pasan de moda. En el episodio de hoy hablaremos sobre los dilemas de gobernar en democracia, especialmente desde una perspectiva liberal en tiempos de crisis. Para conversar sobre esto nos acompaña el ex ministro de Hacienda Ignacio Briones, director de la cátedra de Alexis de Tocqueville. Bienvenido, profesor. Encantado de estar acá. Gracias por la invitación. Feliz de que hablemos de democracia y Tocqueville. Muchas gracias. Profesor, antes de entrar directamente en el pensamiento de Tocqueville, quisiera partir por su propia experiencia. Durante su tiempo como ministro de Hacienda, le tocó enfrentar momentos muy complejos para el país, el estallido social y luego la pandemia. Fueron tiempos en el que el Estado tuvo que actuar con rapidez, responder a demandas urgentes y contener una crisis profunda. ¿Cómo vivió usted desde el rol de la tensión que había entre la necesidad de tomar decisiones rápidas y este compromiso con los principios democráticos liberales? Bueno, los episodios críticos son un buen test de esta tensión que existe en la democracia, ¿no? Por un lado, uno espera tomar decisiones informadas, reflexivas, deliberadas, consensuadas, con acuerdo. Pero eso exige un tiempo y exige una cierta forma de aproximarse a los problemas. En las crisis, todas las demandas son para ayer, o sea, es una demanda por inmediatez completa, que se suma a muchísima emotividad del punto de vista de la ciudadanía y también del mundo político. A mí me tocó vivir eso y arbitrar aquello no era nada fácil, porque uno no puede someterse ni dejarse llevar por las pasiones momentáneas. Uno siempre tiene que tratar de guardar la cabeza fría, por supuesto conectar, empatizar con los dolores, con la necesidad en esos momentos, pero siempre manteniendo una cuota de tranquilidad, de reflexión, y no tomar decisiones ya tontas y ya locas, porque al final del día eso termina generando una enfermedad, un problema grande. Perfecto. Sobre esa misma línea, ¿sintió que en algunos momentos se ponía a prueba este equilibrio entre la convicción política y la realidad institucional? Todo el tiempo, todo el tiempo. De hecho, tanto en el estallido como en la pandemia, me atrevería a decir que esa fue la gran tensión, al punto que la emotividad de muchos, incluyendo personas ilustradas supuestamente del mundo político, estuvieron dispuestos a entregar y a sacrificar o al menos debilitar nuestras instituciones sobre texto de un clamor popular, sobre texto de una demanda por igualdad, por resolver todas las injusticias de la vida que no habían sido resueltas, donde todo era un abuso. Y ahí asistimos desde comprometer nuestra democracia, acusando constitucionalmente al presidente de la República, más allá de la opinión que uno pueda tener sobre quién gobierna, de qué sector político es, uno siempre tiene que resguardar las reglas, y las reglas están para que los presidentes terminen su mandato y no debilitarla usándola de cualquier manera para hacer un punto político. Eso es número uno. Número dos, la regla, el orden social, valga la redundancia, la democracia, se basa en el orden. El orden es un elemento fundamental en la cohesión, son las reglas del juego en las cuales nos movemos, y por eso que el respeto a las reglas institucionales es parte de ese orden también el Estado de Derecho, el imperio de la ley, la condena de la violencia como mecanismo de acción política. Y bien sabemos que en ese periodo, sobre todo en el estallido, esa consideración también fue minimizada por muchos, ¿no? Y por último, lo que ya hablamos, ¿no es cierto? Lo de las pasiones. Fue un momento de mucha pasión, donde se demandaban infinitas cosas al mismo tiempo, todo con una inmediatez, sin mediar una mirada realista de qué se puede hacer, ¿no? De la gradualidad necesaria que la democracia supone. Y en consecuencia, sí, creo que fue un test clarísimo para este orden, que son reglas de bien común, y una deliberación razonada, ¿no? de lo que tienen que ser las decisiones colectivas. Y en este contexto que sabíamos que era de alta presión, donde muchas veces en este sentido el ánimo ciudadano era de desconfianza o de impaciencia con esta inmediatez que se buscaba con las autoridades, Tocqueville quizás habría hablado del peligro de caer en una tiranía de la mayoría. ¿Sintió usted que como autoridad técnica se enfrentaba a este riesgo de tener que ceder ante decisiones populares pero poco sostenibles?
Ahora, hablemos de la tiranía de la mayoría, que es la tiranía de la opinión pública, en el fondo. Es cuando se genera una suerte de ola de pensamiento uniforme, mayoritario, que anula la disidencia, que anula el juicio crítico. Podríamos ya expresarlo, por ejemplo, cuando hay troleo, ¿ah? Cuando las personas no se atreven a expresar lo que realmente piensan por temor al que dirán. Y ese miedo de la tiranía, o ese riesgo de la tiranía de la mayoría, también lo expresó muy claramente John Stuart Mill, un gran pensador liberal en su ensayo sobre la libertad, ¿no? Y es un riesgo sobre el cual Tocqueville naturalmente nos alerta y nos advierte, y él lo constata. ¿Ah? Él tiene palabras en la democracia en América donde dice que este es un riesgo cierto, ¿ah? Y que tiene que ser combatido mediante las reglas, las instituciones, mediante la deliberación racional, el pensamiento crítico y también un entrenamiento continuo en la democracia, ¿ah? Una suerte de virtud que se entrena, de espíritu cívico que se entrena participando de la vida pública. Las asociaciones intermedias son fundamentales, las asociaciones culturales, deportivas, educacionales, de toda índole, son parte de ese entrenamiento diario que genera cohesión social, que genera una praxis, y también los municipios, ¿no? Que son el ámbito estatal más cercano donde se ejerce el poder a los ciudadanos. Eso es un entrenamiento, un desafío continuo, porque lo natural es dejarnos muchas veces llevar por lo que dice la mayoría. Si lo dicen todos estará bien. Y la verdad es que la democracia, lo enseña Tocqueville, lo enseñan otros pensadores, no es sencillamente el régimen donde el 50 más uno define todo. No, no, no. Hay ciertos derechos fundamentales, hay libertades que resguardar, hay reglas que cuidar, y eso no se decide simplemente por 50 más uno mayoría simple. Muy bien, y volviendo un poco al tema del equilibrio sobre esto que aparece en el pensamiento de Tocqueville, entre el equilibrio de la libertad y de la igualdad. En momentos donde la desigualdad se volvió el centro del debate público, ¿cómo compatibilizó usted, desde una mirada liberal, esta necesidad de preservar libertades económicas con la demanda urgente también de una mayor justicia social? Bueno, primero recordemos que Tocqueville en la democracia en América hace una observación muy aguda, ¿no? Él dice que las personas tenemos un gusto natural por la libertad, es algo que nos atrae, que valoramos, que sobre todo valoramos cuando la perdemos. ¿Ah? No nos damos cuenta muchas veces en el día a día, pero tenemos un gusto natural, una inclinación natural por la libertad, pero tenemos dice él, una pasión ardiente por la igualdad. Hay una tensión permanente entre libertad e igualdad en nosotros mismos, donde nos gusta la libertad, pero tenemos una pasión ardiente por la igualdad. Y esa tensión arriesga que la segunda pase por sobre la primera, y que después nos demos cuenta en consecuencia que una igualdad exacerbada en el extremo donde elimine cualquier diferencia, cualquier reconocimiento del mérito, de la construcción de proyectos autónomos de cada ciudadano, termine pasando por arriba de esa libertad. Y ahí puede ser ya tarde, ¿no? En consecuencia, hay que domesticar esta tensión, ¿ah? Y hay que domesticarla. Nuevamente volvemos a la importancia de las instituciones, a la importancia de la educación cívica, de ciudadanos que participen y se entrenen a diario en la vida democrática, donde la libertad juega un rol fundamental y la igualdad, por supuesto, que también tiene una importancia capital. ¿Ah? No es una o la otra, es saber ponderarlas y equilibrarlas, pero la tensión que él identifica, dice, de no mediar un esfuerzo de nosotros. Bueno, la tendencia natural es que esta pasión ardiente por la igualdad pueda terminar pasando por arriba de la libertad. Y esa tensión se expresó muy bien en el estallido, sobre todo, donde, insisto, esa pasión ardiente se hizo ardientísima, ¿ah? Y pareció subsumir el espíritu liberal, la libertad que es más lenta, pero que uno tiene que resguardarla siempre. Y nuevamente, el rol del gobernante es poder ponderar ambos elementos, no dejar que una pase por sobre la otra, y eso exige juicio crítico, exige entender siempre que la libertad es lo que nos constituye como seres humanos, y por lo tanto es lo más importante que tenemos, ¿ah? El ser humano aspira a construir vías y proyectos de vida autónomos, libres. Ahí está la dignidad de su vida. Está sujeto a decisiones morales, tiene que optar.
El juicio moral es una expresión del ejercicio de la libertad. Un mundo sin libertad es uno en que otros toman las decisiones por uno y donde esa característica fundamental del ser humano se va reduciendo a la nada. Y entrando un poco más en el concepto de la democracia, Tocqueville también advertía sobre el concepto del desencanto democrático. Sí. Esa sensación de que la política ya no representa, que las instituciones se vuelven lejanas. ¿Cómo vivió usted desde dentro del Estado esta distancia entre la ciudadanía y el gobierno? ¿Cree que se puede recuperar la confianza desde la gestión pública? Sí, es difícil, es una tensión que enfrenta no solo Chile, el mundo. La democracia liberal hoy día está en jaque en muchos aspectos, tiene una pérdida de confianza institucional. Y Tocqueville entrega una clave que a mí me parece fundamental. Él pone un acento fundamentalísimo en la importancia de la sociedad civil, de las agrupaciones intermedias, como parte fundamental del edificio democrático. Uno tiende a pensar que la democracia es simplemente la separación de poderes, fundamental en una democracia liberal, ejecutivo, legislativo, judicial. Claro que sí, diluir el poder político es una cosa fundamental precisamente para no poner en riesgo la libertad. Que nuestras decisiones, nuestros proyectos se vean agobiados, ¿no es cierto?, por un Estado omnipresente. Pero la democracia es también hacer la carne en el día a día, darle legitimidad, darle cariño, darle cohesión. Y esos son los grupos intermedios. Cuando la sociedad se organiza para generar un centro cultural en un barrio, por ejemplo, esa es una expresión de democracia. Cuando la comunidad se organiza para formar una escuela comunitaria, esa es expresión de sociedad civil y de democracia también, que la va robusteciendo, la va alimentando y que de alguna manera refleja un punto que es esencial, que los bienes públicos, pensemos en la educación, pensemos en la cultura, pensemos en el deporte, incluso la infraestructura local, no son patrimonio del Estado. Tiene que existir una sana complementariedad entre lo que hace el Estado y lo que pueden hacer las personas que libremente se unen para poder, en su diversidad, ¿no es así?, generar bienes públicos que son valiosos para sus comunidades. Y en esa diversidad de comunidades que hacen propuestas de diversos bienes públicos hay una riqueza fundamental para la democracia que no podemos olvidar. Entonces a mí me parece que en esta tensión tan moderna de la democracia liberal, una de las claves fundamentales es robustecer la sociedad civil, darle los espacios de libertad, darle los financiamientos, sacarnos de encima esta caricatura de que lo público es sinónimo de lo estatal. Eso es un gran error, que al final incurre en ese riesgo que tanto le temía a Tocqueville, que es que abandonemos todo al Estado, en la comodidad de que el Estado lo haga, como si el Estado fuera, no sé, algo caído de Marte, con los riesgos que eso encierra, ¿no? Y la segunda preocupación, y esto ya nos apela a nivel individual, es que Tocqueville observaba que a medida que las democracias se iban asentando, ¿no es cierto?, en su observación de la democracia americana, que además esta pasión por la igualdad se iba creciendo, los individuos tenemos una natural tendencia, decía él, a abandonarnos a nuestros asuntos particulares, a nuestros asuntos privados. Nuestro trabajo, nuestros amigos, nuestra familia, nos salimos de ahí. Es una pulsión natural que tenemos. Tenemos que resistir esa pulsión natural y entregarnos a lo público en la esfera de la sociedad civil, que es una manera justamente de educar en la democracia del día a día. Genial. Y para cerrar, profesor, me gustaría pedirle algo un poco más directo para quienes nos escuchan. ¿Qué recomendación le daría hoy a quienes están pensando en entrar al servicio público o involucrarse en política, especialmente en estos momentos tan exigentes como a los que a usted le tocó vivir? No, la primera y más obvia es involúcrense. O sea, no esperen que otro haga la pega. Esperar que otro haga la pega es que el Estado haga la pega por ustedes. Creo que ese es el peor error y el error que nos alertaba Tocqueville. Aristóteles también decía algo así como quien está fuera de la polis, quien está fuera de la política de la ciudad, de la vida de comunidad, o es un bruto o es un dios que no requiere de la polis, ¿verdad?, porque él solo puede valérsela. Bueno, eso es absurdo, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Entonces, involucrarse, jugarse, no simplemente apuntar, criticar a otro, mira que lo mal que lo hace. Bueno, ¿qué voy a hacer yo? ¿Cómo involucro yo? Si quiero exigir, bueno, tengo que estar dispuesto a entregar
a estar ahí, a jugársela por una mirada colectiva. Finalmente, como individuos, somos personas, somos animales sociales, vivimos en sociedad y no podemos entregar buena parte de las cuestiones que nos afectan, que van más allá de nuestras decisiones individuales, tienen que ver con el entorno, las decisiones colectivas. Si dejamos que otros las tomen por nosotros, bueno, tenemos menos derecho al alegato, creo yo, que si nos involucramos. Entonces, involucrarse. Y lo segundo, estudiar, leer, ser reflexivo al final del día. En la Universidad Adolfo Ibáñez nos hemos esforzado y un sello característico de estas cátedras también son reflejos de aquello de que los alumnos tengan pensamiento propio, que en realidad es la única manera de pensar, es medio redundante, que tengan pensamiento crítico, es decir, que sean capaces de escrutar los argumentos ajenos, proponer los suyos de manera argumentada, racional, ser empático, a escuchar el argumento ajeno para irnos aproximando a la verdad. Y creo que en la polis, en el mundo público, esa es una característica que se ha ido perdiendo. Necesitamos más reflexividad, más distancia respecto a las emociones que tantas veces nos embargan, que son fundamentales, pero que cuando se transforman en lo único, enfrentamos ese riesgo que tú señalabas al principio, la teoría de la mayoría, y esa teoría de la mayoría finalmente implica entregarle los espacios de libertad a otros, y eso es un riesgo muy grande. Muchas gracias, profesor, por compartir su experiencia y ayudarnos a pensar cómo Tocqueville sigue siendo un autor y un pensador muy aplicable hasta el día de hoy en los dilemas del presente. En tiempos de incertidumbre, reflexionar sobre la democracia con profundidad se vuelve más necesario que nunca. Esto fue Ideas sin Tiempo, un podcast de las Cátedras UAI. Gracias, profesor, y gracias a todas y todos que nos escuchan hoy. Nos volvemos a encontrar muy pronto. Si quieren saber más sobre lo que son las Cátedras UAI, próximos capítulos o nuestras actividades, pueden entrar a www.uai.cl/cátedras. Muchas gracias.